Continuando con lo que hablábamos del poshumanismo, puntualmente de la conciencia artificial, quiero hablar de una idea de la ciencia ficción, que es la idea del cerebro positrónico de Isaac Asimov. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de verso? ¿Qué hay de chamullo? De esta idea de Asimov. La idea del cerebro positrónico surge en 1950 en uno de los primeros cuentos sobre robots y androides de Isaac Asimov. Es un concepto que aparece en todos los cuentos de Isaac Asimov desde 1950 hasta que se muere más o menos por 1992. Isaac Asimov escribió muchísimos cuentos y también ensayos científicos. Y es una idea que incluso fue tomada por otros autores de ciencia ficción hablando de androides con cerebros positrónicos. Por ejemplo, en la serie Star Trek Nueva Generación, Viaje a las Estrellas Nueva Generación, con el capitán Jean-Luc Picard, existe el subcomandante Data, que es un androide que tiene un cerebro positrónico en el siglo 24, y hacen referencia a que en el siglo 24 se logró llevar a la realidad la idea de Asimov del cerebro positrónico y se construyó así a Data. Bueno, ¿qué hay de verdad de esto del cerebro positrónico? Bueno, hay mucho de chamullo y el principal chamullo es lo positrónico, que hace referencia a la positrónica, que es como una electrónica basada en positrones, o sea, en la antipartícula del electrón. El positrón fue predicho a fines de los años 20, de 1920, por Dirac, Paul Dirac, en las ecuaciones de Dirac, y por los primeros años de 1930 se descubrió experimentalmente el positrón. Bueno, y esta idea le pareció rimbombante a Isaac Asimov de usarla en su idea de los cerebros que iban a tener los androides. En vez de que sean cerebros electrónicos, dijo, voy a ponerle una palabra más rimbombante y voy a decir que son cerebros positrónicos. Acá está el gran chamullo, porque el positrón es una antipartícula y las antipartículas en contacto con la materia ordinaria, es decir, nosotros o un circuito, se aniquila, o sea, sería explosivo el cerebro positrónico, sería una bomba de tiempo, sería un peligro, digamos. Pero bueno, si le quitamos esta idea rimbombante de Asimov de la positrónica, del cerebro positrónico, y hablamos de cerebros electrónicos, vamos a la otra idea que tira Asimov en sus cuentos. Dice que los cerebros positrónicos son un intento de copiado de cómo funciona el cerebro humano, pero en vez de usando neuronas biológicas, usando neuronas artificiales de platino y iridio. Platino e iridio, justo elige Isaac Asimov elementos que son mucho más caros que el oro. El platino es mucho más caro que el oro y el iridio es mucho más caro que el platino. O sea que sería una cosa carísima. Pero bueno, hace la idea de generar, como hablábamos en el video anterior, cuando hablamos de la poshumanidad, de la idea de generar redes neuronales analógicas, o sea, no digitales, sino en un soporte con material, con neuronas de verdad, pero de metal, unidas entre sí, formando una compleja red neuronal como la del cerebro, pero con neuronas, en este caso, de iridio y platino, ¿no? Hubiese elegido cobre y silicio, no sé qué, pero bueno, eligió esos elementos que ya en esa época eran carísimos, hoy son carísimos. Cuando se lo planteó en 1950 era peor todavía. Pero bueno, imagino que Asimov hacia la idea de que eso se iba a hacer en un futuro muy lejano, ¿no? Y el iridio y el platino son elementos hiperresistentes, o sea, serían cerebros realmente resistentes, hechos de esos dos materiales. Aguantan temperaturas elevadísimas, o sea, no serían malos materiales, habría que reconocer que no serían malos materiales el iridio y el platino para hacer neuronas. Bueno, pero la idea interesante de Asimov de este concepto es que los propios constructores de estos cerebros, vamos a decir ahora electrónicos, porque lo de lo positrónico, como dije, es un verso, un chamullo, los propios diseñadores
no pueden predecir el comportamiento consciente, porque la idea es generar androides que tengan inteligencia y conciencia. No pueden predecir exactamente las características de los robots. Más o menos a grandes rasgos, ¿para qué van a servir? Que van a servir para que sean esclavos de los humanos, digamos. Para que nos hagan los mandados, que nos limpien la casa, que nos cocinen, que trabajen en la fábrica, que atiendan en los supermercados, en los kioscos, que vendan diario, bueno, eso. Sirvientes humanos. Pero estos mecanismos, estas redes neuronales, tienen un carácter caótico. También va a decir Isaac Asimov, como hablábamos cuando hablábamos en los dos videos anteriores del poshumanismo, ¿no? Y la conciencia artificial y la posibilidad de copiar nuestra conciencia, etcétera, etcétera. Y este carácter hace que los androides tengan características, por ejemplo, vos te compras un androide para que barra tu casa y de golpe el androide cada tanto se cuelga mirando los pajaritos, ¿viste? ¿Qué le pasa a este androide? Me vino fallado, no sé qué, o le gusta juntar hormiguitas, ¿viste? No sé, o hace cosas para las que no fue diseñado, digamos. O le gusta pintar obras de arte, tiene un talento artístico increíble o musical, ¿viste? Y no fue diseñado para eso, ¿no? Pero bueno, tienen la versatilidad de ser entes conscientes e inteligentes que aprenden y tienen como intereses propios. Los constructores de robots saben esto en las obras de Isaac Asimov y lo ven como un peligro, ¿no? Entonces les programan como un aprendizaje de base, tienen todos los robots que tienen incrustado en su hipotálamo electrónico o positrónico, como diría Asimov, unas tres leyes de la robótica, que las voy a enumerar, son bien conocidas, las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, que es la primera ley: un androide, un robot, no puede dañar a un ser humano ni por acción ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un androide, un robot, tiene que obedecer a los seres humanos, salvo que estas órdenes se pongan en conflictos con la primera ley. O sea, un humano no le puede ordenar a un androide que mate a otro humano. Entra en conflicto con la primera ley, eso no lo puede obedecer. Y la tercera ley es que el androide tiene que proteger su propia existencia, salvo que esto contradiga la segunda y la primera ley. O sea que un androide, para salvar a un ser humano, puede sacrificarse a sí mismo, debe sacrificarse a sí mismo, y si un humano le ordena a un androide quítate la cabeza, eliminate, autodestruite, el androide se tiene que autodestruir. Esas son las tres leyes de la robótica que garantizan la servidumbre perpetua. Ahora, esta servidumbre perpetua tiene defectos, y esto lo marca también Isaac Asimov en su obra. Permiso. Que es, o sea, nosotros los humanos con nuestros cerebros analógicos, con nuestras redes neuronales biológicas, también tenemos una suerte de leyes implantadas en nuestro hipotálamo, que son las leyes de instinto animal, que nosotros constantemente nos las reprimimos por el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos. No siempre hacemos lo que nuestros instintos nos indican que hay que hacer. Nuestra mente, nuestra conciencia nos detiene. Esto es un poco la idea a la que juega Asimov en muchos de sus cuentos, que los robots con estas tres leyes muchas veces terminan violando las tres leyes, aún teniéndolas bien instaladas en su hipotálamo, en su cerebro electrónico o positrónico. Reflexionando en el desarrollo de su conciencia, pueden decir, no, yo por qué tengo que obedecerle a este man que me está diciendo que me mate, o por qué tengo que salvar a este tipo y para destruirme y en el intento destruirme yo. Bueno, Isaac Asimov da otras vueltitas, ¿no? Si vieron la película Yo Robot, que está basada
en cuentos de Isaac Asimov o El hombre bicentenario, por ejemplo en Yo Robot hay una supercomputadora que se vuelve consciente y obedece las 3 leyes de la robótica y reflexionando en su superconciencia dice, está bien, yo tengo que proteger a las personas y evitar que, tanto por acción o por inacción, evitar que sufran daño. Pero antes que eso no tendría que evitar que la humanidad, o sea, inventa una ley cero, la máquina reflexionando. Dice, no tendría que evitar que la humanidad se haga daño a sí mismo. Y en esta reflexión yo la conciencia, sí, yo tengo que evitar que la humanidad se haga daño a sí misma. Y entonces organizo un golpe de Estado y todo el que se oponga en su plan de dominar a la humanidad para protegerla por el bien de la humanidad, es factible matarlos. Entonces mata humanos, mata personas con una idea de un bien aún mayor, que es la humanidad, no los humanos individuales, ¿no? Si hay que matar muchos humanos, no importa, tengo que garantizar que la humanidad pueda prosperar en el futuro. Así como van, no van a ningún lado, yo me tengo que hacer cargo, ¿no? Esa es la idea de la película Yo Robot, ¿no? O sea que las 3 leyes de la robótica, con el desarrollo de la conciencia de los robots, se van a terminar violando como nosotros, con el desarrollo de nuestra conciencia y de nuestra mentalidad, violamos constantemente nuestros instintos animales. Esa es la idea. Ahí esto es lo que tiene de verdad y lo que tiene el chamullo, la idea de cerebro positrónico de Isaac Asimov. El chamullo es lo positrónico y lo cierto es esta idea, ¿no? De que las conciencias, cuando lleguemos a ese nivel de construir conciencias artificiales, no van a ser del todo predecibles y controlables, como no lo somos nosotros, ¿no? O quizás sí, en cierto sentido lo somos, eso da para otra discusión, otra de las ideas de Asimov, que es la de la psicohistoria, pero bueno, eso por ahí otro día hablo de eso, otra noche, sobre la psicohistoria. En fin, buenas noches.